Tres leyendas de Sonora. Hay historias que te ponen los pelos de punta y otras difíciles de creer. Sonora no podía faltar en tener sus propios mitos y leyendas que han marcado la vida de algunos y lugares por ello. Cada ciudad y municipio en Sonora tiene una historia distintiva, la cual todo mundo en la región se sabe y te cuenta. Esta vez tocará el turno a una historia que estremece a la capital sonorense. Si eres de las personas que se asusta fácilmente, mejor no escuches estas leyendas, porque estas historias realmente son tenebrosas y no te dejarán dormir. Leyenda del antiguo convento de monjas de Hermosillo. Cuenta la leyenda que por la calle Cerdán, la cual en la actualidad es muy transitada por el día, tanto por carros como personas caminando, pero al caer la noche, todo aquel que necesite cruzar por la zona lo evita a toda costa, a menos que sea necesario. Si así lo hacen, pasan muy rápido y con miedo en las entrañas, debido a que las noches en esa zona de silencio se rompe para llenarse de sonidos extraños y se puede observar a personas caminando de un lado a otro. En su mayoría son mujeres embarazadas que caminan, pero sin tocar el suelo, y esto debido a que se cuenta que cuando la ciudad comenzó a construirse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios en construirse fue un convento de monjas. Ahí se recibían en su mayoría a mujeres embarazadas, quienes se ocultaban para que su estado de gestación no fuera descubierto por la sociedad y ser denigradas con un niño no deseado, en donde algunas llegaban a convertirse en monjas y otras simplemente desaparecían sin rastro. Con el paso del tiempo, en una de las diversas remodelaciones que sufrió la ciudad, y después de que el convento dejó de funcionar, se decidió en remodelar dicho edificio, y por ende, se derribaron varias paredes muy gruesas, encontrando para sorpresa entre ellas osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres. Tras ese hallazgo, la gente comenzó a especular que esos bebés encontrados eran aquellos que las monjas trataron de esconder para que nunca pudieran saber de ellos, al igual que los cuerpos de las mujeres, quienes fallecían en los partos teniendo el mismo final. Por ello, es que el ambiente extraño que se siente al pasar por la calle Cerdán, se dice que es por aquellas ánimas de mujeres que fallecieron en el convento, situado en esa misma dirección. De ahí que se escuchen gritos, lamentos y hasta llantos de bebés que habrían quedado atrapados entre las paredes del recinto. En la actualidad, esa zona sirve de oficinas del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, alberga un banco y el Instituto Soria. Leyenda en la carretera de Sonora. Hay muchas historias sobre figuras misteriosas que se aparecen en las carreteras. Muchas de ellas buscan hacer daño, pero otras son almas que únicamente quieren ayudar a las personas en peligro. Este es uno de los famosos casos de una aparición en Sonora, México. Un hombre que solía trabajar viajando por todo el país, un día tuvo que entrar a este estado para entregar una carga. Solía viajar de noche porque de esta forma el tránsito era menor y conseguía llegar más rápido a su destino. Así fue como vivió una de las más sobrenaturales experiencias de su vida que te contamos a continuación. Cuando viajaba por la carretera hacia Sonora, se encontró con un hombre que le pedía lo llevara a uno de los poblados cercanos. Durante todo el camino comenzaron a platicar de forma normal, hasta que llegaron cerca de Hermosillo. El hombre se bajó del camión y se despidió amablemente. Mientras caminaba, se tiró por una barranca de una forma inesperada. El hombre que iba en el autobús se frenó y se regresó de inmediato para ayudarlo. Bajó por el acantilado, pero lo único que observó fue un coche en llamas que parecía haber caído recientemente. De inmediato se acercó porque escuchó a una mujer pedir ayuda. Se acercó a ella y justo cuando sostenía su brazo, pudo ver que al lado de ella se encontraba el cuerpo del hombre al que había llevado en el autobús. En realidad, se trató del espíritu del hombre que salió a buscar ayuda para salvar a su esposa, que aún se encontraba con vida. Sucesos así son frecuentes dentro de las carreteras de Sonora. Muchos dicen que aún se puede ver a este misterioso hombre caminar sobre la carretera pidiendo ayuda,
pero nadie puede notar que se trata de un espíritu pidiendo auxilio. El Casino del Diablo. La leyenda del Casino del Diablo continúa viva en Sonora. Corrían los años 50 cuando Linda, de 16 años, se arregló para acudir al baile de celebración del Año Nuevo. No tenía permiso de su madre, sin embargo, acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja. Hizo su entrada triunfal al salón y su mirada descubrió frente a la chimenea al hombre más apuesto que había visto en su vida. El baile estaba en su apogeo. Muchos jóvenes la invitaron a danzar. Ella los despreció a todos, menos al galán que la tenía cautivada. Linda, ilusionada, se dirigió al centro de la pista y después de unas piezas empezó a sentir caliente su espalda. El abrazo del hombre le quemaba el cuerpo. Ella, espantada, se separó de su pareja y dio un grito despavorido que retumbó por todo el salón. Su mirada estaba puesta en las extremidades inferiores del caballero que momentos antes la tenía robada. Descubrió que tenía una pata de gallo y la otra de chivo. El grito hizo que todos salieran corriendo asustados y el hombre misterioso se metió al baño, de donde salió una llameante explosión y un intenso olor a azufre invadió el ambiente. Sobrevino un incendio en el lugar. Desde entonces el Casino del Diablo dejó de ser el lugar favorito de la crema innata de la sociedad hermosillense. Era parte del exclusivo club campestre donde se acudía a jugar golf. También contaba con piscina y una terraza que servía de mirador y restaurante. Ahora todo está en ruinas. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El encapuchado del jardín. A pesar de que uno de los mayores entretenimientos de la época moderna es la televisión, todavía existen personas que gustan de una buena charla en compañía de amigos y familiares. Tal es el caso de don Antonio Romo Gutiérrez, quien acostumbra amenizar las tertulias con relatos fantásticos. Este señor posee la cualidad de narrar las historias de forma extraordinaria, y más si se trata de algunas de las leyendas de Aguascalientes. Sin duda, aquel es un gusto que le transmitió su nana Eminina, mujer que narraba a los niños sucesos sorprendentes, quienes apenas si parpadeaban de la emoción cuando la escuchaban. Ahora don Antonio ya es un hombre maduro, pero con la misma pasión con que escuchaba a su nana. Ahora otros lo escuchan a él. Don Antonio recuerda muy bien cómo eran las calles de las que transcurrió su infancia, sin coches, sin ruidos. Solo existía el sitio de caballos y mulas que servían para que llevaran la carga y que eran guiados por un cochero. El Niágara era la hacienda de don Salvador Romo, padre de don Antonio, quien tenía un cochero de confianza, don Ampelio. La labor de este hombre consistía en llevar, en las vacaciones, a los muchachos y muchachas a la hacienda. Pero cierto día las cosas no sucedieron como solían ocurrir, ya que en aquel caluroso verano algo extraño vino a enturbiar la normalidad de los hechos. El cochero nunca llegó al lugar donde debía recoger a los jóvenes. Estos, con sus dulces y equipajes, esperaron en vano la llegada de don Ampelio, hasta entrada la noche. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo les hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, ¿cuál fue su sorpresa ver a todos acostados en el suelo? ¿Y don Ampelio? ¿Dónde estaba? Al llegar, ¿cuál fue su sorpresa al ver a todos acostados en el suelo? Todo mundo sabía que don Ampelio era un hombre cumplido y responsable, y que jamás dejaría abandonados a estos jovencitos, por lo que para don Salvador lo más lógico era pensar que don Ampelio le hubiera ocurrido algo. Desesperado y preocupado, con todo y los muchachos fue a buscarlo a su pueblo, donde era muy seguro que pudiera encontrarlo. Al llegar ahí se encontró a don Ampelio en un estado muy raro. Parecía como si recién hubiera llegado de otro mundo. Tenía los ojos como si fueran a explotarle, y estaba mudo como un tronco. Lo único que pudo decir la esposa del cochero a don Salvador fue que su marido partió hacia el Niágara, pero regresó en menos de lo que cantaba un gallo, con cara de tonto, sin poder hablar.
blanco como la leche y con los ojos a punto de salirle de sus órbitas. Después de escuchar el relato de la esposa de don Ampelio, don Salvador regresó con los muchachos a la hacienda. Pero ¿qué era lo que le había sucedido a este hombre? Pasados 8 días, después de que don Ampelio se recuperó totalmente y regresó a su trabajo, don Salvador lo interrogó. La explicación del cochero fue la siguiente. Verá, don Salvador, cuando yo pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, en ese momento un fraile encapuchado que llevaba una calavera en la mano salía de ahí y cuando me vio comenzó a corretearme por todo el jardín, gritándome con voz de ultratumba que me iría al infierno porque yo soy una mala persona. Entonces, por el miedo y el cansancio de la corretiza que me dio, perdí el conocimiento. Casualmente un amigo que pasaba por ahí al verme tirado, me llevó a mi casa arrastrando. La nana Minina explicaba su versión de los hechos del siguiente modo. En Aguascalientes, la gente pobre y rica, sin distinción de ninguna clase, se reunía para festejar la feria de San Marcos, que precisamente se realizaba alrededor del jardín del templo. Con el fulgor de la feria era muy poca la gente que asistía a los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión a la devoción. Un mes después de la festividad, decía la gente, se parecía a un fraile que llevaba en una mano una vela y en la otra una calavera. Este monje se paseaba por el jardín como intentando eliminar el griterío y el escándalo que había dejado la feria. Y las personas que llegaban a ver desde sus balcones al misterioso encapuchado salido de ultratumba, llenas de espanto y miedo, lo único que alcanzaban a decir era alguna Ave María o Padre Nuestro. Pero cuando alguien pasaba por el jardín casualmente y se encontraba al encapuchado, entonces éste corría tras el incauto, gritándole groserías y cosas como ¡Maldito pecador! ¡Te irás hasta el infierno! Don Antonio Romo, quien entonces era un chamaco apenas, recordó el relato que su nana le había contado, y le pareció que aquel fraile era el mismo que se le había aparecido a don Ampelio. Él, junto con su grupo de amigos, decidieron ir a buscar al encapuchado del jardín, para enfrentarlo y ahuyentarlo, ya que mucha gente tenía miedo de pasar por ese lugar. Fue así como una tarde llegaron al jardín. Cada uno se escondió en un lugar donde no lo pudiera ver el fraile, y de esta forma tuvieron la oportunidad de sorprenderlo. Y a buena fue que lo consiguieron, ya que pudieron acorralarlo, y uno de ellos le quitó la capucha, otro la calavera, y a su vez, el otro lo pateó mientras el monje encapuchado decía: ¡Malditos desgraciados! ¡Se los va a llevar el diablo! Pero la sorpresa aumentó cuando al verle la cara descubierta, comprobaron que el misterioso hombre no era otro, sino el sacristán de la iglesia, que se divertía de lo lindo asustando a las personas. A pesar de que don Antonio y sus amigos dijeron hasta el cansancio la identidad del encapuchado, nadie les creyó, y la leyenda del encapuchado del jardín sigue estando más viva en Aguascalientes.